Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. A todos y cada uno de ustedes les estamos dando nuestra más cordial bienvenida. Esta es una semana especial, una semana como la del año anterior que nos ha tocado vivirla así a la distancia, pero no por eso dejamos de recordar lo que sucedió. Es bueno, y eso fue lo que nos propusimos en esta semana, recordar los hechos, pero mucho más recordar el propósito de esos hechos, porque a veces simplemente volvemos una tradición, la Semana Santa, la Navidad y ciertas actividades las volvemos tradicionales, pero se nos olvida el propósito, por qué estuvieron en esas circunstancias aquello que nosotros estamos recordando, el caso de Jesús, de los discípulos, del caso obviamente de Semana Santa con la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Entonces hemos querido en esta semana intencionalmente leer el libro de los Hebreos y a través del libro de los Hebreos poder descubrir aún mucho más la razón y el propósito. Así que les damos la cordial bienvenida para terminar este tiempo que comenzamos el día jueves. Recordándoles que todos los martes estamos en un tiempo de oración, de ayuno a nivel de la iglesia y especialmente a las 12 y a las 6 nos reunimos para tener juntos un tiempo de oración, de estudio bíblico, de búsqueda del rostro de Dios. Pero todo el día estamos en intercesión permanente. El día miércoles ya comenzamos en esta semana la segunda parte para aquellos que no han visto de la Academia de Liderazgo, la clase de soteriología, que también para aquellos que estuvieron en los 2 meses anteriores en su Academia de Liderazgo en la clase de Doctrina de la Salvación o soteriología, este tiempo ha sido muy especial. Seguramente en el libro de Hebreos han encontrado muchas razones y propósitos. Para quienes están convocados a esta segunda materia, les invitamos el miércoles. Igualmente tenemos el día jueves la reunión de profesionales nuevamente esta semana y tenemos el viernes nuestra vigilia, la vigilia correspondiente al mes de abril. Les estamos invitando a partir de las 8 el día viernes hasta las 9:30 que tenemos nuestro tiempo de iglesia despierta. También es un tiempo que para nosotros es especial, es la búsqueda del rostro de Dios juntos, pero en vigilia. Tenemos el sábado la reunión de niños y la reunión general a las 5 de la tarde, juntamente jóvenes y adultos. Muy bien, como les decía, todo esto nos ayuda a nosotros a entender mejor los propósitos, lo que hemos estado viendo el jueves con Liliana, el viernes con Yacine, y hoy vamos a terminar este estudio a través del libro de los Hebreos. Obviamente los evangelios nos hacen la narrativa de los hechos que acontecieron en esa última semana en la vida de Jesús. Pero el autor del libro de Hebreos, de una manera muy especial, nos enfoca acerca del propósito de esos acontecimientos que nosotros recordamos en Semana Santa. Para ello, quisimos hoy presentarles un video que resume todo el sentido, todo el propósito, toda la razón del libro de los Hebreos. Entonces vamos a mirar este primer video para mirar el contexto general de esta carta del autor desconocido para nosotros de los Hebreos. Veamos entonces cómo se compone el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores como Bernabé o Apolos, pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida,
El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado, y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas,
así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte, están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. Muy bien, gracias. Este video ayuda a que uno tenga un panorama más completo, más preciso, para cuando leamos, estudiemos el libro de Hebreos, siempre contextualizarnos. No sé cómo le quedó a usted este tiempo su Biblia. La mía quedó rayada, quedó marcada, quedó escrita. ¿Por qué? Porque hemos estado revisando paso a paso a través del libro de los Hebreos la razón del por qué Jesús tuvo que hacerse hombre, porque el Hijo de Dios se hizo a sí mismo sacerdote y sacrificio. Y es la razón de nuestra vida actualmente. Tenemos una nueva vida en Cristo y es fruto y resultado de esa acción de Jesús, de que siendo igual a Dios, no aferró el ser igual a Dios como algo a que mantenerse allí, sino que se hizo hombre y por nosotros fue hasta la cruz. El día jueves, con quienes nos acompañaron, estuvimos estudiando precisamente que Cristo es superior a todos. Así como usted lo ve en el panorama del libro, Cristo es superior a todos: a Abraham, a Josué, a Moisés, a los ángeles, a la Torá, al tabernáculo. Todas esas cosas que en el Antiguo Testamento leemos nos ayudan a aproximarnos. Pero finalmente Jesús es lo que nos permite ver esa sustancia de Dios, esa imagen de Dios, esa revelación de Dios con respecto a nuestra salvación.
Jesús no fue simplemente un profeta más ni un mártir más. Él se hizo hombre siendo Dios para reconciliarnos consigo mismo y con el Padre. Así que teniendo esto como lección del día jueves, el día viernes estuvimos hablando de la importancia de Jesús entonces como ese sumo sacerdote o mediador que tenemos para con Dios. Habíamos hablado de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que ellos eran pecadores y por lo mismo tenían que hacer sacrificios por sí mismos. En el caso de Jesús, Jesús es sin pecado. No tuvo que hacer sacrificio por él, sino el sacrificio hecho fue por nosotros. Hablamos entonces de un antiguo pacto y de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Igualmente, cada año los sacerdotes debían ofrecer un sacrificio por todo el pueblo de Israel. Y Jesús ofreció uno solo por todo el mundo. No es necesario hacer más sacrificios. Igualmente veíamos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrecer corderos y bueyes en todos los sacrificios. En el Nuevo Testamento encontramos en Cristo que Él fue el Cordero de Dios y Él mismo fue quien entregó su vida en sacrificio por nosotros. En el Antiguo Testamento apenas con la sangre de estos animales después del sacrificio quedaban cubiertos los pecados. En el caso de Jesús, al derramar su sangre por nosotros en la cruz, nuestros pecados fueron quitados para siempre. Así que estamos hablando de, en el Antiguo Testamento, personas temporales, terrenales. La muerte limitaba su sacerdocio. En el caso de Jesús, Él es eterno. Vive intercediendo, no solamente en el pasado, sino en el futuro para nosotros. Dios dice que Él está a su diestra y que intercede por nosotros como sacerdote que es. Y finalmente estábamos hablando del lugar donde todo esto en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo, que era el tabernáculo. Pero ahora estamos hablando del cielo, el lugar a donde Jesús fue y juntamente con Él allí estaremos. Hoy es el día sábado, que corresponde obviamente dentro de estos recuerdos de hechos a ese día de silencio, de dolor que hubo. Seguramente fue un día muy triste y hubo mucho dolor, pero también hubo mucha reflexión. Imagínense ustedes en este sábado, hace 2000 años, más de 2000 años, a Pedro pensando en su negación o pensando ellos cómo le abandonaron en el momento en que Jesús fue tomado preso. ¿Y qué sería de ellos en el futuro? Tratando de evaluar, de tratar de entender lo que había sucedido y cuál sería la experiencia hacia el futuro. Obviamente, seguro, como nosotros en este tiempo, tendrían mucha incertidumbre. No sabían exactamente qué era lo que iba a acontecer. Habían algunas promesas de Dios a través de Cristo que les habían sido dadas, pero todo estaba supeditado ahora a que Jesús estaba muerto. Si algo no sucedía y cambiaba estos hechos, seguramente toda esta experiencia de estos años viviendo con Jesús habría terminado. No sabían que el domingo era un domingo de gloria y un domingo de victoria. Y eso es lo importante para nosotros porque nos podemos referir al pasado como algo ya sucedido. Para ellos era el futuro, algo que estaba por sucederse. Entonces es muy diferente a nuestra realidad. Mientras que ellos en el pasado estaban con esa incertidumbre, con esas preguntas, esa reflexión, hoy nos encontramos con muchas personas que se han disipado de lo espiritual. De pronto usted mira a su alrededor y hoy la gente por lo mismo de la situación de salubridad que vivimos, pero también porque poco a poco nos hemos ido apartando. Hoy día lo espiritual ha quedado supeditado a un segundo o tercer plano. Lo más importante hoy día son actividades recreativas, diversión, no sé, los más mayores nos pueden ayudar a recordar que en el pasado la música, las actividades sociales, todo eso se limitaba. Hoy día vemos que nada de eso ha cambiado. Seguimos viviendo una semana como cualquier otra semana. Hasta hubo deportes como el fútbol, hubo actividades. La gente se ha disipado, ha dejado lo espiritual a un lado. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tenemos? Seguramente es incertidumbre. Pero esa incertidumbre no es acerca de qué va a hacer Dios con respecto a Cristo, con respecto al pueblo, a su iglesia, sino la incertidumbre que hoy día vivimos es ¿y qué nos va a pasar a nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cómo vamos a estar en los meses y en los años siguientes? Ahora, muchos de nosotros no estamos viendo un futuro glorioso y victorioso, pero lo que la Biblia nos enseña a través de todo esto que estamos recordando de la Semana Mayor es que finalmente va a haber un futuro mejor para nosotros.
Por eso es necesario, y ustedes ven en el resumen del libro, que se hace amonestaciones. Y la amonestación se hace para despertarnos de nuestra desentendida realidad de lo espiritual y podernos aproximar al significado espiritual que tienen todos estos hechos que hemos recordado. La característica entonces del libro de los Hebreos es que algunos de ellos en esa época también se estaban disipando. De pronto no por las actividades que hoy tenemos, por la situación de salubridad que hoy manejamos. Ellos se estaban disipando porque había persecución, dificultad, problemas. Y algunos de ellos habían desistido ya de seguir caminando en el Señor. Pero la verdad es que allí la amonestación es para que sigan fieles al Señor, para que entiendan que Jesús está por encima de todos y de todo, y que finalmente a través de Jesús Dios nos reconcilió para una nueva experiencia de vida gloriosa. Y después de cada explicación, obviamente, y después de cada amonestación, tiene que haber un llamado a la acción. Y vamos a revisarlo para el día de hoy. Vamos a ir a través del libro de los Hebreos a revisar estas amonestaciones. Y esta expresión de por tanto, es como después de una exposición, después de dar una argumentación, el autor siempre termina con un llamado de atención. Y todos comienzan con un por tanto. Así que le voy a invitar a que nuevamente tomemos nuestras Biblias. Tomemos otra vez el libro de Hebreos. De pronto no será la última vez que lo hagamos. Por lo menos en esta semana, esta será nuestra última ocasión de estar juntos y estar revisando el libro de Hebreos. Pero lo que vamos a hacer es mirar esas amonestaciones que hubo en el camino, en el desarrollo de todos los capítulos, para ver qué es lo que nos pide a nosotros que hagamos, para recuperar nuestra dimensión del propósito espiritual y no quedarnos disipados en los asuntos recreacionales, de descanso, en estos asuntos obviamente de limitación que tenemos por la pandemia. Entonces queremos tener un espacio donde nos olvidemos de todo, pero no nos olvidemos de que estamos celebrando la pasión, la muerte, la sepultura, pero igualmente la resurrección de Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 2, en el versículo 1 del libro de los Hebreos. Mire cómo comienza este versículo, por tanto. Y si usted tiene su Biblia, y como le decía, la mía la tengo subrayada, porque cada vez que encontré este por tanto, es una conclusión de lo que viene diciendo. Entonces el capítulo 1 venía diciéndonos acerca de Jesús, que era mayor que los ángeles, que era considerado y declarado como el Hijo unigénito de Dios. Y viene un por tanto en el capítulo 2 para comenzar. Y este primero lo vamos a llamar así, dejar de estar a la deriva. La primera amonestación que Dios nos hace es dejar de estar a la deriva. Y por un momento, imagínese un barco que ha perdido su capacidad de movilización. De pronto, si era de velas, como en el pasado, sus velas se rompieron, su mástil cayó y no tiene cómo desplazarse. O un barco en la actualidad donde su motor ha colapsado, está dañado, no está funcionando y está a la deriva del viento y de las olas en el mar. Por eso estamos hablando en este primer principio, en esta primera amonestación de dejar de estar a la deriva. Hay muchas personas que se encuentran como esta ilustración de este barco. Están a la deriva y simplemente van al viento que está en este momento soplando en nuestras condiciones. En el versículo dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En una de las versiones adicionales, esta es la versión Reina Valera, en una de las versiones adicionales dice, para que no estemos a la deriva. Por eso traigo a alusión eso de el barco a la deriva. Muchas personas no tienen un rumbo claro, han perdido la dirección, han perdido la capacidad de direccionar su vida hacia propósitos trascendentes. Simplemente por lo que cada día presenta, así se están desplazando. Y han perdido el rumbo. Y dice allí ese pasaje, escuchemos, pero hagámoslo con atención, porque de pronto hoy día las personas están escuchando el mensaje de las 7 palabras, están escuchando la narrativa de la pasión, la narrativa de la crucifixión, la narrativa aún mañana de la resurrección, pero no lo están haciendo con atención, simplemente lo hemos dejado que se vuelva la tradición de recordar las palabras que están escritas. Pero aquí se nos amonesta no solamente a escuchar, sino a ser diligentes para hacer lo que corresponde entonces. Ahora, nos estamos de pronto deslizando sin darnos cuenta. Estamos perdiendo el rumbo sin darnos cuenta. Hoy día muchas personas, y aún los creyentes y cristianos, están desplazándose a aquello que los demás buscan y que no conocen a Jesús.
Están buscando simplemente qué comer, qué vestir, en dónde vamos a vivir, qué propósitos vamos a alcanzar, qué metas vamos a lograr, qué estabilidad vamos a tener en la vida. Se nos ha olvidado que eso no es lo que nosotros fuimos llamados a buscar. Nosotros fuimos llamados a buscar algo más, algo superior a eso, porque tenemos una promesa de que Dios supliría lo que nos haga falta. Nosotros tendríamos que buscar es cuál es su propósito y cómo unirnos a él. Entonces, esta primera advertencia, llamado de atención, esta primera amonestación que nos hace es dejar de estar a la deriva. ¿Hacia dónde está dirigiendo su vida? ¿Detrás de qué está caminando? ¿Qué es lo que finalmente usted está buscando? Muy bien, el segundo está en el capítulo 3, versículo 1. Después de entonces, él hace una siguiente narrativa hablando de Moisés y de tantas cosas. Y en el capítulo 3, versículo 1, volvemos a encontrar por tanto. Mire que allí aparece nuevamente el por tanto. Y recuerde que esto es una conclusión. Después de una amonestación, después de unos argumentos, nos llama a una acción. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, este segundo principio lo vamos a llamar reenfocar nuestra visión. Muchas veces andamos a la deriva, muchas veces hemos perdido el rumbo porque nos hemos desenfocado de nuestra visión. Hay muchos cristianos que, insisto, están buscando lo que las personas no cristianas están buscando. Y nosotros se supone que ya superamos eso, porque encontramos que nuestra pasantía en esta tierra es temporal, que nosotros no nos vamos a quedar aquí eternamente, ni que la vida consiste solamente en lo que aquí vamos a lograr, sino que estamos temporalmente para ir en el futuro a nuestra vivienda eterna y celestial. Así que tenemos que reenfocar nuestra visión, detrás de qué cosas estamos corriendo. En otra de las versiones de este mismo versículo dice: fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe. Fijen su atención en Jesús. Volvamos al versículo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Para poder enfocarnos bien, para poder tener una visión correcta de nuestra vida y lo que en ella debemos hacer, obviamente tenemos que seguir el modelo que Dios en Cristo Jesús nos dio. Por eso el autor de esta epístola al comenzar dice que Él es la imagen misma de Dios. Es la revelación y sustancia de Dios para que nosotros, si queremos seguir a Dios, podamos hacerlo de una manera más fácil y más segura. Si seguimos a Jesús, obviamente estaremos siguiendo a Dios. En el libro de Hebreos mismo, en el capítulo 12, allí dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuevamente recalca lo que en este capítulo 3, en esta amonestación está haciendo el autor, que nuestros ojos, para poder reenfocar nuestra visión, deben estar colocados en Cristo Jesús. Y debemos poner los ojos no solamente en Jesús, sino en los intereses y propósitos que hizo que Jesús descendiera del cielo, se hiciera hombre y diese su vida en la cruz por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. No solamente recordar qué fue lo que hizo, sino por qué fue que lo hizo. ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era el propósito o razón que lo movía para dejar el cielo, para hacerse hombre y para ir a la cruz a morir por nosotros? Muchas veces nosotros vivimos centrados, enfocados en nuestros propios intereses. Toda la atención de nuestra vida está centrada en nosotros mismos. Nuestra posición, nuestra comodidad, nuestro bienestar, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros negocios, nuestro propio éxito en la vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y qué de la dirección que en Cristo Jesús hemos encontrado? Porque encontramos que Jesús renunció a todo, aún al ser igual a Dios, para hacerse hombre. La canción que inicialmente colocábamos esta tarde tiene que ver con eso. Jesús, el Señor de la creación, se hizo hombre. Tuvo que haber un propósito mayor de simplemente posición y comodidad y bienestar, porque Él no lo tuvo en la tierra. Por el contrario, usted ha leído en los evangelios cuánto tuvo que padecer, cuánto fue perseguido, cuánto fue de alguna manera injustamente juzgado. No eran sus sueños, no eran sus metas. Lo hemos leído muchas veces durante este mes.
el mes anterior y decíamos que de alguna forma él venía a hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta vuelve a presentarse y es, ¿qué dirección estamos dándole a nuestras vidas? ¿Es la dirección que Cristo le dio a la suya? Por eso esta segunda advertencia es a reenfocar nuestra visión. No solamente debemos dejar de estar a la deriva, sino que tenemos que empezar a buscar una dirección que nos permita alinear nuestra vida con los propósitos de Dios para poder alcanzar lo que Dios a sí mismo nos ha prometido. Entonces, segunda amonestación, reenfocar nuestra visión. ¿En dónde estás colocando tus ojos? ¿Detrás de qué cosas estás direccionando tu vida? ¿Dónde están centrados tus esfuerzos? ¿Dónde está centrado tu tiempo? Muy bien. En el capítulo 4, vayamos al capítulo 4, versículos 6 y 7. Aparece nuevamente el siguiente por lo tanto o por tanto. Allí dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. En el versículo 7 concluye diciendo, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Viene entonces el tercer por tanto, y lo vamos a llamar así, comenzar hoy tomando la decisión de seguir y estar en Cristo, tomando hoy la decisión de seguir y estar en Cristo. Recuerde, venimos de, estamos a la deriva, nos hemos desenfocado. Entonces tenemos que buscar dirección, tenemos que enfocarnos y tenemos la mejor manera de hacerlo y es seguir a Cristo y vivir y estar en Cristo Jesús. Por lo tanto, habla del descanso, del reposo. Si ustedes miran el capítulo 3 y el capítulo 4, la primera parte, venía hablando del reposo que el pueblo de Israel iba a obtener después del desierto. En nuestro resumen que hicimos del libro que presentamos en el video, ustedes veían cómo después de 40 años ellos esperaban entrar por fin a la tierra prometida y reposar y descansar. Esto tiene un sentido y significado para nosotros. Cuando estábamos en Cristo, obviamente nuestra vida iba como en ese desierto, cada día avanzando, pero no sabíamos exactamente hacia dónde. Todos los días teníamos lo que necesitábamos, pero no conocíamos un propósito trascendente. Cuando conocimos a Cristo Jesús, eso cambió. Hoy día todavía hay personas que no conocen a Jesús. Puede que tú seas una de esas personas que no han entregado personal, individual, de manera sincera y voluntaria, su vida a Cristo. Y de alguna forma todavía en la vida andamos buscando propósitos y razones y andamos llenando nuestras necesidades y buscando nuestros propios proyectos. Pero la Biblia habla de que todo eso, ¿cómo termina? En cansancio. Muchas veces hemos obtenido, hemos logrado, hemos alcanzado todo lo que nos habíamos propuesto, pero finalmente nos encontramos cansados y con la misma pregunta del principio, ¿y todo para qué? ¿Cuál es el sentido de todo lo que he hecho en la vida? Muy bien, a eso se refiere ese descanso, cuando finalmente entendemos que todo lo que hacemos tiene que tener algo más allá que simplemente llenar nuestras necesidades, que simplemente alcanzar nuestros planes, que simplemente tener la comodidad y el bienestar, porque se trata de reenfocar. Recuerda el segundo punto, reenfocar nuestra visión. Ahora tenemos en Cristo Jesús la oportunidad. Hay algunos que no lo han hecho. Y esta tarde sería muy bueno, esta semana sería muy bueno que pudiésemos entregar nuestra vida a Cristo como Él entregó su vida por nosotros. Algunos no lo hicieron. En el pasado, allí en ese versículo se dice que algunos no descansaron, que a causa de su desobediencia no pudieron entrar a la tierra prometida. Y seguramente si nosotros rechazamos esta oferta que Dios a través de Cristo Jesús nos hace para reconciliarnos con Él, seguramente nuestra eternidad no será una eternidad de descanso para ir a disfrutar y gozar del Señor, sino seguramente nos encontraremos con que todo esto que hicimos en la vida no nos fue ni suficiente ni necesario, sino al contrario nos llevó a estar eternamente separados de Él. Y esta es la advertencia y la amonestación que se nos hace. Por eso es necesario seguir a Cristo y estar en Cristo Jesús. Nuestra invitación entonces tiene que ser la misma de siempre. Si oyes hoy su voz,
no endurezcas tu corazón. Si oyes que Cristo Jesús murió por tus pecados, da gracias a Dios y acéptalo. Si decimos que Jesús resucitó de entre los muertos para darnos una nueva vida, escúchalo y vive y disfruta esa nueva vida que en Cristo Jesús hay. Porque puedes haberlo estado escuchando por mucho tiempo, cada Semana Santa de los años anteriores, y llegar a este momento en que, aún habiendo oído, tu corazón sigue endurecido. La advertencia del autor es muy dura, por eso en el resumen decía que a veces nos incomoda, pero es mejor incomodarnos ahora y no tener que sufrir en la eternidad. Es mejor que en este momento nosotros hagamos ese alto de reflexión. Seguramente los discípulos en un día como hoy estaban pensando en que habían negado, habían fallado, habían abandonado, y eso les llevaba a no sentirse bien con ellos mismos. Pero era necesario que así sucediera, porque cuando uno se va acostumbrando a aquellas cosas que daño nos hacen, cuando venga ese daño, obviamente no tendremos a quién echarle la culpa. Porque habíamos sido advertidos, pero no hicimos caso. Por eso habla en este pasaje del pueblo de Israel y su desobediencia. Hoy tenemos que obedecer a Cristo. Y si Él nos invita a ir a Él, y si nos invita a ser discípulos suyos, y si nos invita a seguirlo, pues obviamente esa es la decisión que tenemos que tomar. Por eso estamos diciendo en este tercer principio y en esta amonestación que es necesario tomar la decisión de seguir a Cristo y estar en Cristo Jesús. Hay algunos que no lo han hecho. Hay algunos que nunca lo hicieron. Hay personas que ya han fallecido y esta oportunidad y esta invitación nunca la aceptaron. Pero nosotros tenemos la opción hoy para no endurecer nuestro corazón, para entregar nuestra vida a Cristo. Ahora usted me dirá, bueno, yo ya lo hice. Yo ya tomé la decisión por Cristo. Ya le estoy siguiendo a Él. Muy bien. Estás bien en el tercer principio. Has dejado de estar a la deriva. Has reenfocado tu visión, ahora estás siguiendo a Cristo. Pero vayámonos a la cuarta amonestación que el libro de Hebreos plantea. Ahí mismo en el capítulo 4, veamos el versículo 14. Nuevamente aparece la expresión, por tanto. Esta cuarta amonestación la vamos a llamar aferrarnos a la decisión tomada de estar en Cristo. Porque el tercer desafío, la tercera amonestación era a seguir y a estar en Cristo. Y tomamos de pronto esa decisión. Sé que la mayoría de ustedes lo han hecho en algún momento de su vida, entregaron su vida a Cristo. Pero con el pasar de los años, esa decisión que tomamos, con esa entrega que hicimos, con esa obediencia que tuvimos, con esa rendición que vivimos, ya no es la misma de hoy. Como que nos hemos ido, como decía uno de los versículos anteriores, nos hemos ido deslizando sin darnos cuenta. Revisemos hoy si nuestro seguir a Cristo hoy es una decisión a la que estamos aferrados o simplemente Cristo pasó a ser algo más en nuestras vidas. Hay personas que en un momento determinado asumieron, por ejemplo, el matrimonio y se casaron enamorados, apasionados, viviendo el uno para el otro, viviendo interesados en el bienestar del otro, pero con el tiempo y los años, el matrimonio simplemente se volvió en una relación de convivencia. Se perdió la pasión, se perdió el bienestar, se perdió el interés por el otro y simplemente estamos casados porque esa fue una decisión que tomamos años atrás. Y así puede estar pasando con Cristo. Una decisión que cuando la tomamos, tuvimos una entrega, una obediencia, una rendición, hoy día se ha convertido en una relación más que tenemos en la vida. Alguien más con quien nos conectamos, nos relacionamos esporádica y tangencialmente. El versículo dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otra de las versiones dice, sigamos firmes en la fe que tenemos. Otra más dice, aferrémonos a la fe que estamos profesando. Vuelvo a insistir, usted ya tomó su decisión de estar en Cristo y de seguirle. Tercera, muy bien. Comenzamos bien, animados y consagrados, pero ¿qué está sucediendo hoy día? ¿Qué intereses son los que estamos siguiendo hoy día? ¿Qué es la pasión que hoy día motiva y anima nuestro corazón? ¿Es la misma de aquel momento cuando conocimos a Jesús? Es la advertencia que también en el libro de Apocalipsis se nos hace, que habiendo en el pasado
vivido con una pasión, un amor, una entrega al Señor, con el tiempo se fue diluyendo y perdimos ese primer amor. Algunos hasta han dejado de permanecer en esa decisión. Y no estoy hablando de que perdieron esa nueva vida en Cristo y perdieron su salvación. Lo que han dejado es de permanecer en esa decisión. Su matrimonio con el Señor, y entiéndame, esa relación con el Señor se ha vuelto fría, rutinaria. Perdió la pasión, la entrega, la búsqueda de su interés. En otras palabras, también la Biblia nos amonesta es a dejar la vida de niños y avanzar hacia la madurez. Hay cristianos que después de muchos años son como niños. Siguen simplemente sus intereses, sus impulsos, sus apetitos. Y la Biblia dice que como niños en un tiempo debimos haber avanzado hacia la madurez, hacia aquella responsabilidad de no solamente que el mundo gire alrededor de nosotros, sino que nosotros podamos vivir en torno a cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo andas en tu relación con Cristo? ¿Cómo andas en tu entrega por sus propósitos? ¿Cómo andas en tu propia madurez y crecimiento cristiano? Esta es la cuarta advertencia y amonestación que se hace. Habiendo tomado la decisión, aferrarnos a ella, aferrarnos a Cristo Jesús y continuar como lo hicimos en el principio. Si hay algo que recuperar, este es el tiempo para hacerlo. Muy bien, vayámonos a la quinta. Para poder estar aferrados a Cristo, para poder mantenernos en esa decisión que hicimos en un tiempo pasado, tenemos que avanzar y quitarnos todo aquello que nos puede impedir el hacerlo. Vamos al capítulo número 12, al versículo 1. En el capítulo 12, el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere esto? El capítulo 12 es consecuencia del capítulo 11. Y en el capítulo 11 todos nosotros conocemos ese hermoso capítulo de los héroes de la fe. Abraham, Moisés, David, tantos hombres que tomaron su decisión y que siguieron lo que en Cristo Jesús estaba planteado para el futuro, ellos a través de las enseñanzas de los profetas, y se mantuvieron firmes hasta el final. Aquí estamos tomando ese ejemplo en el capítulo 11. Todos estos hombres son nuestros testigos, una nube de testigos alrededor nuestro, que nos invitan a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y poder correr con paciencia la carrera que aún tenemos que acabar, la que tenemos por delante. Y esta es la advertencia final que tenemos en esta tarde. Deshacernos de todo lo que nos está impidiendo avanzar, de todas esas cosas que son pesos, aún de ese pecado que de pronto se nos ha enredado. En otra de las versiones dice, el pecado que nos enreda y nos impide correr con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Y es bueno entonces identificarlos. ¿Cuáles son esos pesos que no nos dejan avanzar? Y una vez que los identifiquemos, obviamente tenemos que ir deshaciéndonos de ellos. ¿Qué nos impide estar comprometidos con Cristo como lo estuvimos en el pasado? De pronto en el pasado hubo un alto compromiso, un nivel de involucramiento mayor en Dios y sus cosas. Hoy día no tenemos tiempo. Estamos demasiado ocupados. Hoy día no tenemos fuerzas. Estamos demasiado cansados. Hoy día nuestros recursos están siendo invertidos en nuestros sueños, anhelos, propósitos y nunca tenemos para él. Esta es la última advertencia. Inicialmente, que no andemos a la deriva, que recuperemos nuestra visión, que obviamente sigamos a Jesús y estemos en él, que mantengamos nuestra fe aferrados a esa declaración que hicimos en un momento. Pero aquí es a volver a deshacernos de lo que nos está impidiendo avanzar, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Estás demasiado ocupado? ¿Hay otras prioridades que no te permiten a ti estar allí junto a Jesús preguntándole, ¿y cómo yo te puedo ayudar para que ese sacrificio de la cruz pueda alcanzar a aquellos que aún no han entrado al reposo? ¿Cómo puedo invertir de mi vida, de mi tiempo,
¿O es que estoy tan cansado de seguir mis propios planes, proyectos, metas y sueños? Y al final lo único que quiero es descansar, pero no el descanso que Dios nos ofrece, sino descansar de tanta carrera que no nos está conduciendo a nada. Por el contrario, toda nuestra energía se recupera, toda nuestra energía se vuelve a ser cada vez mayor cuando estamos en Cristo, porque su fuerza es a través de nosotros. ¿Y nuestros recursos, cómo lo estamos invirtiendo? ¿Estamos invirtiendo para nosotros? ¿Estamos invirtiendo en nuestra seguridad y garantía para que mañana tengamos un buen mañana? ¿Sabes cuál es tu mañana? Cuando Él nos dice que invirtamos nuestra vida en Él porque Él tiene cuidado de nosotros en el mañana. La Semana Santa es un desafío y es un recordarnos que Cristo Jesús tuvo amor incondicional por nosotros. Nada le limitó para que por amor dejara el cielo, se hiciera hombre, sufriera y muriera por nuestros pecados. Todo en obediencia total a su Padre. Obediencia total. Usted pudo haber leído en el libro de Hebreos cuando dice que Él por la obediencia, padeciendo aún obedeciendo, lo hizo porque ese amor incondicional de Dios tenía que llegar a nuestros corazones. Y por eso su entrega fue sin límites. Fue hasta la muerte. No había límites para Él. ¿Cuál es tu amor incondicional para Dios? ¿Cuál es tu obediencia total para Él? ¿Cuál es tu entrega sin límites? Porque si hablamos en el tercero de las amonestaciones de seguir a Cristo y en el cuarto de aferrarnos a Cristo y de quitar todo lo que nos estorba en el quinto, tenemos que ir a un amor incondicional, a una obediencia total y a una entrega sin límites. Y es bueno que lo reflexionemos. Mañana ya estaremos en Domingo de Resurrección y el lunes hemos comenzado una nueva semana y ha quedado atrás la Semana Santa. Pero ¿qué nos quedó a nosotros de todo esto? Miren lo que dice el versículo 28 de ese capítulo 12. Así que, ya no por tanto, así que, esta es la conclusión, este es el desafío. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos dos cosas, dice, gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La conclusión, el desafío de todo esto, de volver a reenfocar nuestra vida y dejar de estar vagando, dejar de estar allí a la deriva, siguiendo a Jesús como al principio, es que nosotros estemos totalmente agradecidos y dispuestos a servirle, agradándole con temor y reverencia. Vamos a escuchar esta canción antes de que oremos en este día. Cerremos este ciclo. Jesús superior a todos, jueves. Jesús, el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros siempre. Pero hoy nosotros, en un día de reflexión, en un sábado de silencio, en un sábado de quietud, antes de la resurrección, pudiendo hacer los ajustes que necesitamos para celebrar la resurrección y vivir en resurrección. Escuchemos esta canción. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross, and all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips,
soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said truly this was Jesus Christ our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah, 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 hallelujah. Oremos al Señor ahí donde estamos. Hoy recordando ese sábado de silencio, ese sábado de dolor, ese sábado de reflexión. Habiendo pasado por la crucifixión, la muerte, la sepultura y en espera de la resurrección. Y todo para que nosotros no nos quedemos simplemente recordando, sino para que siendo amonestados a través de su palabra hoy día, nosotros podamos recuperar la dirección, para que luego de esta resurrección no solamente la celebremos, sino que la podamos vivir. Y esto implica dejar de estar a la deriva. Muchas vidas van simplemente al rumbo del aire, del viento, de las influencias de la sociedad. No tienen un destino, no tienen una clara dirección. Por eso Cristo Jesús nos pide reenfocar nuestra dirección. ¿Detrás de qué avanzamos? ¿Qué es lo que finalmente estamos buscando? ¿Son aquellas cosas temporales y pasajeras? ¿Son aquellas cosas de satisfacción momentánea? En Cristo Jesús tenemos la oportunidad de poner nuestros ojos en Él, que es el modelo, para poder disfrutar no solamente de lo que hoy nos ofrece, sino gustar eternamente de su hermosa presencia. Por eso es necesario tomar esa decisión de seguir a Cristo. Y habiéndola tomado, aferrarnos a la decisión de seguir caminando con Cristo, como lo hicimos desde el principio, quitándonos todo aquello que nos limita, nos impide, todo aquello que nos estorba, que no nos deja, como al principio lo hicimos, dedicar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestros recursos, porque Él nos había amado incondicionalmente y en obediencia total había ido a la cruz y tuvo una entrega sin límites. Como también entonces lo entendimos que era necesario que nuestro amor fuera incondicional, que nuestra obediencia fuera total y que nuestra entrega fuera sin límites.
Por eso el autor de este libro al final concluye diciendo, ustedes deben estar agradecidos con el Señor y deben seguir sirviendo a Dios con temor y reverencia, no importan las circunstancias alrededor. Porque vivimos no por las circunstancias, sino por esa visión eterna, esa promesa eterna, esa restauración final que va a haber. No estamos lejos de ella. Y si lo hemos hecho bien hasta ahora, no podemos desmayar ahora. Y si en alguna manera nos hemos quedado rezagados, nos hemos distraído, hemos perdido el rumbo, es la hora de volverlo a retomar y de seguir a Cristo. Recuerde esto, un amor incondicional como el que Él en la cruz nos mostró, una obediencia total como la que Él a su Padre demostró y una entrega sin límites para con nosotros. Asimismo, seamos agradecidos y sirvamos a Dios con la misma entrega, con la misma obediencia, porque tenemos ese mismo amor en nuestro corazón. Dios del cielo, gracias te damos, porque efectivamente al recordar estos días, la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, nuestras vidas son llamadas, son amonestadas para que no sigamos viviendo como venimos, sino que nuestra vida tenga un giro, un redireccionarnos, un seguir el modelo, un aferrarnos a la fe que tenemos, despojándonos de todas aquellas cosas que nos limiten y nos impidan. Así que en el nombre de Cristo Jesús oremos a Dios y pidámosle eso para que nuestra vida no sea la misma que fue hasta el día de hoy, sino que si celebramos mañana la resurrección de Jesús, efectivamente nuestra vida comience en un nuevo amanecer. Que aquellas cosas que impedían, como la piedra que impedía que Jesús salía a esa nueva vida, sea removida, así nuestra vida, removamos todo aquello que nos impida y volvemos a recuperar en Cristo la capacidad de la vida resucitada. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús, para que no se quede en un recordatorio, sino una acción consecuente. Queremos vivir para ti como tú viviste para nosotros. Queremos entregarnos a ti como tú te entregaste por nosotros. Y queremos obedecerte como tú lo hiciste al Padre, nosotros a ti, para agradarte con temor y reverencia. Te bendecimos y te damos gracias. Y ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno en tus manos. Y pedimos tu bendición y tu dirección para que los que ya estamos podamos disfrutar de ese reposo que tú nos das. Pero aquellos que aún no han llegado, podemos atraerlos a ti. Y podemos, Señor, ponerlos en esa posibilidad de disfrutar también de tu bendición y tu reposo. Te damos gracias entonces y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.